Bueno, buenas tardes. Siguiendo con lo que de un modo me he propuesto en este viaje de este año en Jujuy, estamos entrevistando a personajes muy importantes de la quebrada, ya sea en lo cultural, en lo artístico, en su vinculación con lo indígena. En este caso me ha dado la grata sorpresa, después de haberle escrito un mail con mi intención de entrevistarlo, se ha venido desde Humahuaca y trayéndome además dos de sus publicaciones, que sería para hablar una hora de cuántas y de qué diversidad son. Estamos con Sisto Vázquez Zuleta, que él humildemente para mí solo se presenta como escritor indígena. Él es conocido con el apodo de Toco, que en lengua quechua quiere decir abismo, precipicio. Él es nacido oriundo de Estación Perico, pero ha vivido toda su vida en Humahuaca. Y ahora me callo y le doy la palabra a él, que tiene muchas cosas más interesantes que decir. Cuando quiera. Nuestro país es la Argentina. Somos todos argentinos, pero en nuestro país hay dos tipos de ciudadanos argentinos: los indígenas y los que no lo son. En ese aspecto, el indígena siempre ha estado invisibilizado. El indígena de cualquier parte, indígena, nativo, originario, indio, aborigen, son todos sinónimos, atraviesa tres etapas. Una es la etapa contemplativa: lo conquistan, lo humillan, lo apocan, lo explotan, y de ahí lentamente, con el correr de los siglos, va pasando a la etapa filosófica. Aprende a leer y escribir, mira el mundo que lo rodea, analiza lo que le ha ocurrido, ve lo que está ocurriendo a su alrededor y empieza a mirar el futuro. Es en ese momento donde ya está listo para pasar a la última y definitiva etapa, la etapa política. En otros países de América ya están en la etapa política. En la Argentina recién estamos finalizando la etapa filosófica. Y la prueba está en que ahora el indígena, hablando de su cultura, quizá haya una visión muy global, un estereotipo acerca de lo que es un indio, un indígena, siglo XXI. Esa imagen no siempre responde a la realidad, porque los indios somos seres humanos, seamos tobas, huichís, matacos, collas, diaguitas, mapuches, todos somos seres humanos, eso es evidente. Y el ser humano de cualquier parte no está congelado, está en constante evolución. Bueno, nosotros estamos en la etapa filosófica, estamos repensándonos qué somos nosotros, estamos asumiéndonos como originarios, algo que el síndrome colonial no nos hacía real en este mundo. Así muy brevemente, el síndrome colonial es aquel por el cual el indígena cree que el blanco es más rico, más inteligente, más poderoso, más lindo, y también por el síndrome colonial que ya dura casi más de 500 años, el blanco cree que el indígena es un analfabeto, un incapaz, un desecho, miserable, algo que valdría la pena que se extinga del todo. Bueno, entonces, para superar eso,
es muy difícil, porque el síndrome colonial está en ambos lados, en el blanco y en el indígena. Cuando llega el momento de ejecutar una política de gobierno, una política asistencial, sanitaria o lo que sea, el gobierno dice, pero si de acuerdo a los censos hay pocos indígenas en la Argentina, y ya los pocos que quedan se están extinguiendo, entonces ¿para qué vamos a gastar plata del presupuesto nacional en algo que ya no va a durar? Esa es la consecuencia de los censos, y quiero recordar que en este año, en el 2010, se va a realizar un censo nacional. Entonces, para que el indígena no siga invisible, es necesario que el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, tome pautas definitorias acerca de lo que es un indígena. Entonces, a lo que voy es que tiene que consultar a los propios indígenas antes de hacer las pautas del censo. Porque si consulta, con perdón de los etnólogos, de los sociólogos, de los antropólogos, con perdón de ellos, yo no tengo nada contra ellos, pero ellos también tienen un poco el síndrome colonial, entonces no tienen una idea muy clara acerca de lo que es el indígena argentino actual. Bueno, yo quisiera simplemente hacer notar que el indígena ahora ya, ser indio ya no es una cuestión de piel, de color, de antepasado, de sangre. Ser indígena ahora, siglo XXI, es más una cuestión psicológica, es una cuestión de espíritu y de pensamiento. En otras palabras, es indígena ahora el que quiere serlo.